Programa Ministerios Internacional Cristiano Alcance Global. Programa Ministerios Internacional Cristiano Alcance Global. Aunque sin importarle nada, darle una miga de pan a cualquier pobre o cualquier persona que se acercara a pedirle un vaso de agua, pero el rico solo pensaba en sus propios bienes, sus propios beneficios. Porque nosotros cuando miramos pasar a alguien, toca la puerta aquí, disculpe señor vecino, para ganar un vaso de agua, oye, usted que lo quería, se lo diera, ¿verdad? Usted porque tiene conocimiento, conoce la palabra del Señor, pero hay gente que tiene gracia, que no tiene, hay gente que tiene todavía gracia, y conoce un poco de Dios, pero no conoce bien la palabra, porque hay gente que hace lo bueno, hay gente que hace cosas buenas. ¿Por qué? Porque le vienen demandas en la conciencia, pero poco a poco la persona va viendo la voluntad de Dios. Luego la voluntad se manifiesta de aquel que regala una miga de pan o un vaso de agua a cualquier pequeñito. Es hacérselo al Señor Jesucristo. Ahora bien, resulta que el Lázaro era un hombre de humildad. A él no le importaba ver el número de billetes en su bolsa. No le importaba ver aquel hombre que pasaba por la miseria. Pero rápidamente, el rico, rápidamente cuando murió, fue sepultado. Este hombre no tenía esperanza, no tenía gracia, no tenía misericordia, no le tenía ni tampoco temor a Dios. Solo pensaba en sus propios bienes. Pero esta alma se perdió. Porque esa alma no dio testimonio. No dio testimonio. Aún solamente Lázaro había dado testimonio. Estos dos hombres, uno, su nombre aparece escrito en el libro de la vida. El segundo, que murió, el rico, su nombre no aparece escrito en el libro de la vida. Porque esa alma se perdió y porque esa alma está en para que la humanidad, la gente, la muchedumbre, las almas puedan ver las consecuencias de la vida real. Son consecuencias de lo que está pasando aquí. Cuando una alma no le tiene temor a Dios y muere en sus propias debilidades, en sus propios pecados, está por la eternidad sufriendo, haciéndose ceniza cada día, dando voces desde el infierno, de la misma manera como lo hizo el rico. Rápidamente, ¿cuántas almas están gritando en el infierno? El Señor da la oportunidad para que nos arrepintamos, pero muchos no quieren, porque quieren morir, quieren vivir y quieren morir en sus propias debilidades, en sus propios pecados. Pero hermanos y hermanas, ¿por qué esta alma no tenía temor a Dios? La palabra de Dios en el libro de Lucas, del capítulo 12, vamos a ver lo que dice. Ahorita vamos a introducir el verso 23, del capítulo 16, vamos al capítulo 12, del libro de Lucas. En el versículo 5, ¿quién me puede dar el versículo 5? Pero os engañaré, a quién debéis temer aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a temer. Ok, aquí el Señor nos enseña a través del Evangelio del libro de Lucas que a quién le debemos de tener temor. Él nos quiere enseñar que le tengamos temor a aquel que tiene la autoridad, la potestad de aventar las almas al infierno, de echarlas al fuego eterno, de echarlas a la basura. Es como despedazarlas, porque son almas burladoras. Y se burlan del Evangelio, se burlan de su prójimo, andan haciendo burla, andan haciendo cualquier situación, no le tienen ni gracia a su prójimo, de la manera que vivió el rico, no teniéndole temor, no teniéndole gracia. Él viendo que caían las migas de la mesa y Lázaro venía y se saciaba de las migas que caían de la mesa, llegaba como que si era una mascota, un perrito, un perro. Y el rico viendo eso, no le dio gracia. Te decirle, levántate, siéntate, te voy a servir un plato de comida. Hermanos y hermanas, al
hacen una voluntad, hacen cosas buenas, pero hay ricos que solo viven en su soberbia, en su postura de necedad, en no tenerle temor a Dios. Dice la palabra que le tengamos temor a Dios, a este temer, porque tiene la autoridad de echar las almas al fuego eterno. ¿Por qué? Cuando murió el rico, ¿por qué? Fue al infierno. Dice que en el Hades dando voces, gritando, Padre, Abraham, de misericordia, envía a Lázaro, hermanos, hermanas, esas almas daban tormento. Nosotros debemos de tenerle temor a Dios. Si usted es una persona que no le tiene temor a Dios, está viviendo en sus propias debilidades, ok. Si no se arrepiente de sus debilidades, no se arrepiente de querer dejar su pecado, entonces va a morir en sus debilidades y no va a haber perdón. Ya, muy tarde. El Señor te echa al infierno. La civilización que murió eran almas que no tenían ni temor. Noé se paró y les dijo que se arrepintieran. Las muchedumbres, las aguas no se querían arrepentir. Se burlaban. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siempre, dice la palabra, que la cosecha segará. Y hay un dicho. Ese dicho no es conforme a la palabra de Dios. Es un dicho que la gente siempre dice, lo que uno siempre, si siembra maldad, dice, si usted hace algo, hay un karma, tiene consecuencias. Pero realmente estamos viendo que las consecuencias de las debilidades del rico, él tuvo su tiempo para arrepentirse, pero debido a sus debilidades no quiso. Él sembró eso, sembró sus debilidades, sembró pecado. Si sembró pecado, siembra pecado, la cosecha seca, sí crece. ¿Y qué viene? Cae la maldición, y le cayó la maldición al rico, entonces fue echado al infierno. ¿Por qué? Porque Lázaro sembró misericordia, sembró una cosecha buena, espiritual, de conocer a ese hombre, ese varón, que pasaba por Galilea, es decir, Jesús de Nazaret. Él conocía de Jesucristo, pero este es el mayor ejemplo que Dios nos da realmente, porque la otra alma no fue al infierno. Esto es decir, porque aquella tuvo temor hacia el Señor. Por eso dice la palabra, pero hoy yo enseñaré quién debéis temer. Temer aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar al infierno. Si os digo a este temer, el Señor quiere, te está enseñando con la palabra. No pongan los ojos, no pongan la confianza en mí, pongan la confianza en la palabra. Estoy hablando con palabra, con poder del Espíritu Santo. Quiero decir que es el Espíritu Santo que está manejando milagros. Pongan atención. Aquí la palabra enseña que usted no tiene que tenerle temor a las enfermedades. No tiene que tenerle temor a aquel que mata el cuerpo. No tiene que tenerle temor a la muerte. No tiene que tenerle temor a aquel que destruye el cuerpo. Tenga temor a aquel que puede destruir, despedazar, hacer pedazos, hacer ceniza, echar las almas al infierno. El cuerpo puede morir. Nosotros como evangélicos cristianos podemos gozarnos en las tribulaciones, en las enfermedades, en las tribulaciones, en las consecuencias, pero alabados al Señor. Son consecuencias, pero alabados al Señor, porque el Señor está haciendo su voluntad para que tú te vayas acercando a su presencia y veas que hay temor hacia Dios y te arrepientas y vayas hacia sus pies para que puedas dejar tu divinidad. Y tu nombre se puede encontrar escrito en el libro de la vida. Pero si realmente como cristianos vivimos conforme a nuestras debilidades, ahora sin embargo estamos dando a conocer que cuando queremos hacer, nosotros conocemos lo bueno, conocemos lo malo, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque hay gente que cambia lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno, porque hay gente que a eso le llama bueno y a eso le llama malo. Si uno mira una cerveza, ok, va a decir eso es bueno. Si esto mira que tiene un vaso de agua, entonces va a decir eso es malo, quiero una cerveza, pero eso no todo es lícito porque no todo conviene. Nosotros como cristianos ya conocemos lo bueno y lo malo. Ahora nosotros miramos que podemos caer en pecado, pero digamos no a nuestra vida.